dignos, Señor, de recibirla. Esta noche te damos gracias por permitirnos honrarte. Y gracias, Señor, por culminar un día de labores y llegar hasta este lugar, Señor, para poder escuchar tu bendita palabra. El Dios de misericordia, te rogamos que tú obres como solo tú sabes hacerlo, Señor. Extiende tu mano de misericordia para que milagros, para que prodigios, Señor, sean hechos a favor de tu pueblo, Señor. Yo te ruego, Señor, que extirpes todo tumor, para que quites, Señor, todo cáncer que pueda haber vuelto, Señor, a la vida de alguna persona, alguna hermana o hermano. Yo te ruego, Señor, que tú obres como solo tú sabes hacerlo. Dios de misericordia, rogamos por la sanidad de estos cuerpos enfermos. Nos unimos, Señor, nos unimos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Nos unimos, Señor, en este dolor. Nos unimos, Señor, en esa tristeza que muchas veces embarga a la familia. Y eso nos une, Señor, para rogarte, para suplicarte, Señor, que tú obres de una manera especial a favor de tu sierva, Señor. Asimismo te rogamos por mi hermana Tinita, Señor, que tú la bendigas, que tú la sanes. Asimismo también te rogamos por mi hermana Reina, Señor, Reina Godínez. Obra tú, Señor, en esa nueva operación. Señor, sana tú la vida de mi hermana, Señor, o sé tú dirigiendo, Señor, los médicos. Asimismo también te rogamos por mi hermana Leti Rivera, Señor, que tú obres, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que tú la restaures, Señor, esa operación en su vista. Señor, dirige, Padre, las manos de ese doctor, Señor, para que nuestra hermana se recupere y pronto, Señor, pueda estar con nosotros. Dios de misericordia, obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te ruego que tú rompas con todo yugo, con toda cadena de opresión, Señor, que está atando los cuerpos y que se opone, Señor, que obstaculiza el avance de los creyentes. Dios de misericordia, añade bendición a tu palabra esta noche. Por Cristo Jesús, te damos, Señor, muchas gracias. Aleluya. Pueden, hermanos, tomar sus asientos esta noche, ¿eh? Hemos venido ya por muchos jueves estudiando este tema de la Trinidad de Dios. De hecho, es un tema muy interesante, es un tema sumamente especial, el que nosotros podamos sostener que hay un solo Dios verdadero. Tres son los que dan testimonio. Es lo que hemos leído. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. A lo largo de este estudio hemos tratado, hermano, de enseñar que nosotros no somos adoradores de 3, 4 o 5 dioses, sino que nosotros creemos en un solo Dios, en una sola sustancia, que para hacer su obra, hermano, oiga, en ese Dios, en esa sustancia, en ese Dios verdadero existe lo que se conoce como una pluralidad de personas, que nosotros sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo último que estuvimos estudiando el jueves pasado es que estas tres personas son distintas, oiga, y las escrituras abundan en testimonio que demuestran que aunque las tres personas poseen la misma naturaleza divina, no obstante, oiga, sus personalidades están marcadas con ciertas actividades que no son intercambiables, sino
exclusivas y que las presentan como distintas entre sí. Mencionábamos que el Padre, por ejemplo, manda al Hijo a redimir a su iglesia. Nunca sucede lo contrario. Número 2, el Hijo redime a la iglesia. Y número 3, la Biblia habla que Él envía su Espíritu para santificar a la iglesia. Entonces, leíamos y entrábamos, hermano, en el estudio de tantos versículos que tuvimos donde la Biblia aclara, donde la Biblia, hermano, nos da a nosotros exactamente esa división, o sea, nos marca donde nosotros podamos entender que existe un solo Dios, que para el plan de salvación, que para hacer su obra, que para, hermano, oiga, para venir y salvar a la raza humana, hermano, existen, oiga, 3 personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no pueden mezclarse entre sí, pero tampoco pueden dividirse. Entonces, cada uno de ellos, hermano, tiene una función. El Padre envía a su Hijo Jesucristo para redimir a la iglesia. Nunca la Biblia dice que el Padre vino a morir por usted y por mí, o sea, por la iglesia, sino que la Biblia enseña que fue Jesucristo que vino a morir y vino a redimir a la iglesia, a redimirla con su bendita sangre. Es ahí cuando Cristo, hermano, pide que el Padre le prepare forma humana para venir y nacer, lo que ya sabemos, de una virgen, pero que Él se sujeta. O sea, por eso es que la Biblia habla que grande es el misterio de la piedad, Jesucristo hecho hombre. Entonces notamos que es en el único ser, en Jesucristo, que, hermano, se conjugan ambas naturalezas, tanto la humana como la divina. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos, hermano, que el Espíritu Santo es el que es enviado para santificar a la iglesia. Y hay versículos donde la Biblia nos muestra, hermano, cuando el Señor dice que es necesario que Él se vaya porque va a ir a preparar lugar para nosotros. Pero dice, pero no os dejaré huérfanos, sino que yo voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor no fue irresponsable y dijo, ahí lo dejo, ahí vean qué hace, yo me voy y voy a preparar lugar y allá voy a aparecer. No, sino que el Señor, oiga, envió al Consolador, envió al Espíritu Santo, envió al que escudriña lo más profundo de Dios, envió a su Espíritu Santo para que morara en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, y lo envió, oiga, con el propósito de guiarnos, oiga, hasta el final. Yo digo, ¿qué seríamos nosotros sin el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo no solamente, oiga, es el bautizador, no solamente es para hablar en lenguas. Ya lo probamos y hablamos que el Espíritu Santo es Dios. Amén. O sea, no nos cabe la menor duda, aunque en los otros temas que vienen vamos a desglosarlo y vamos a hablar de cada uno de ellos, para que no quepa la menor duda que el Espíritu Santo es Dios. Y para probar que el Espíritu Santo es Dios, tenemos que probar, oiga, de lo que hace de un ser una persona. ¿Qué es lo que hace de usted que usted sea una persona? ¿Cuáles son las cualidades?
tenemos la capacidad de razonar, de sentir y de tomar decisiones. Eso es lo que hace de un ser una persona. Y eso lo vamos a explicar en otro tema, pero solo lo traigo para que, hermano, para que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es Dios. Y que la Biblia lo prueba, que la Biblia nos lo enseña, que la Biblia lo recalca, hermano, que el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios como lo sostienen los testigos falsos de Jehová. Nosotros no tenemos la menor duda, nosotros tenemos la convicción como creyentes, y eso es importante, hermano. Y por eso es que el apóstol aconseja, hermano, de no ser movidos de nuestra forma de pensar, de lo que nosotros hemos creído. No importa si viniera otro ángel, no importa si aparecen otros predicadores, no importa, que no seamos movidos del fundamento en el cual hemos sido nosotros fundamentados. Eso es importante, hermano. Si no, nosotros seríamos como el montón de cristianos hoy en día que no saben ni por qué se llaman cristianos. Una buena pregunta. ¿A dónde se les llamó cristianos por primera vez? ¿Dónde? En Antioquía. ¿Están de acuerdo? Tienen un espíritu de sospecha ustedes. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. Son preguntas sencillas, pero que muchas veces nosotros no las sabemos. Sabemos más de los programas de televisión, pero a la hora cómo van, cómo vienen, quién viene, quién no. Pero muchas veces hay cosas sencillas que nosotros las deberíamos de ya de saber. Amén. Así que écheselo a la bolsa. Fue en Antioquía, y eso lo encuentra en el libro de los Hechos, capítulo, lo investiga usted. No, pues si se lo damos todo así, no se vale. Hay que estudiar. Pero fue, y se lo digo, en el libro de los Hechos. Ahora, cuando, hermano, hablamos de cada una de las funciones, yo le voy a enseñar a usted bíblicamente que el Espíritu Santo es Dios y que no le queda la menor duda, porque el Espíritu Santo toma determinaciones, toma acciones. Entonces, eso es cuando ya veamos la deidad. Vamos a hablar de la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero del Padre no necesitamos meditarlo porque no hay ninguna duda. No existe la duda. La cuestión es cuando se habla de la deidad de Jesús y del Espíritu Santo. Pero no se preocupen, que la Biblia tiene un fundamento increíble para enseñarnos acerca, hermano, de la deidad de cada uno de ellos. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Abra su Biblia, no la cierre. Y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10. Hechos capítulo número 10. Versículo 38. Amén. Oiga lo que dice, préstele atención. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Vuelvo y lo repito, Hechos capítulo 10, versículo 38. Los oyentes, los televidentes, es bueno que abran sus Biblias ahí donde están. Pero oiga, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret
Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, lo que hemos venido analizando es cómo la Biblia separa cada una de las funciones de la Trinidad Divina. O sea, no es una mezcolanza. Para hacer su obra, hermano, hay bien delineado. Y mire lo que dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Dónde pasó esto? ¿Dónde pasó? ¿Dónde fue ungido Jesús? Cuando fue bautizado. Les expliqué que es la primera vez donde se ve a la Trinidad de Dios actuando por primera vez. Sabían que existía una pluralidad. Elohim significa y está escrito en plural. Los nombres de Dios, Elohim, está escrito en plural. Entonces, cuando nosotros vemos acá, dice que fue Dios quien ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Fue Dios. Él había dicho que aquel que descendiese el Espíritu Santo, ese era su Hijo amado. Es más, Él testifica. Él, en el momento del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende como una paloma en forma corporal. Y desde los cielos dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd. Fue Dios quien ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Ahí se ve que envía a Dios Espíritu Santo para ungirlo. Y dice acá: y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, lo prueba, lo confirma. Dios lo unge. Dios envía su Espíritu Santo, lo unge con poder. Y dice que porque Él anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Usted ve la división, usted ve lo separado. Dios lo unge, envía su Espíritu Santo y Dios lo respalda, porque Dios estaba con él. Esa es la Trinidad de Dios. Amén. Es la Trinidad de Dios. ¿Y sabe qué? Él sigue sanando y Él sigue haciendo bienes y Dios está con Él. Él sigue libertando, Él sigue sanando. Él sigue libertando a los oprimidos por el diablo. Él sigue dando liberación. Porque Dios estaba con él o está con él. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 15. Amén. Oiga lo que dice. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. O sea, esto es clarísimo. Eso es algo, hermano, maravilloso. Cuando yo leo, oiga, cuando yo leo en la Escritura que si nosotros no hubiésemos estado en el plan de Dios, oiga, Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Amén. Pero Cristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, es algo maravilloso. O sea, cada uno tiene una función. Y aquí habla, oiga, que hasta el Señor se sujeta, o sea, al Dios eterno, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él le ha dado toda autoridad y hasta que ponga todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, aquí nos podemos, hermano, a detener y poder meditar tanto. Pasaríamos meses meditando. Pero dice, pero luego que versículo 28, que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, este principio de sujeción es bien importante, hermano. Amén. ¿Saben algo? Este principio de sujeción es un principio de autoridad. Las leyes fueron establecidas por Dios. ¿Para qué? Para cumplírselas, para obedecer. Entonces, oiga, Cristo siempre mostró sujeción al Padre. Si los únicos insujetos somos nosotros. Pues nosotros muchas veces no queremos sujetarnos a los principios divinos. El hombre y la mujer muchas veces queremos alterar los principios de Dios. Los gobiernos y las leyes quieren alterar los principios de Dios. Y por eso es que vienen las consecuencias sobre el mundo, los matrimonios y la familia. Porque muchas veces no nos sujetamos. Si nosotros nos sujetáramos a estos principios, yo le aseguro, hermano, este es un principio. Oh, no, es que yo no me sujeto, porque no, ese es un principio. Cristo dice, yo me sujeto al que sujetó todas las cosas. Pues aquí no hay que opinar mucho. Gálatas. Se me perdió Gálatas. Aquí está. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 20.
Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Amén. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Busque Colosenses. Colosenses, capítulo 3. ¿Lo tiene? Versículo 1. Oiga lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de quién. Mire, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Así que no ande buscando a Cristo en las cosas terrenas, abajo. Amén. Si es que habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. De arriba. Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando nosotros hablamos que está sentado a la diestra de Dios, es que lo cubre todo, hermano. Porque alguien puede decir, entonces está aquí. Porque lo llena todo. Porque cualquier persona le puede decir, bueno, pero si no dice que está allá, pues, y en vez de dice que está acá. Entonces, por eso es importante la doctrina, para que usted no diga, tiene razón, ¿verdad? Entonces, cuando usted a alguien le dice algo, usted va a los atributos de Dios. Usted va a los atributos de Dios. Exacto. Omnipresente, omnipotente, todopoderoso. O sea, Él lo llena todo, hermano. Él lo llena todo. Él está sentado a la diestra de Dios, pero ¿cómo es que está aquí? ¿Y cómo está en todas las iglesias que estamos reunidos ahora? Y todos dicen lo mismo. Porque Él lo llena todo. Y muchas veces alguien dirá, bueno, pero Dios, ¿cómo hará para escuchar a tantos pues a la vez? Porque Él es Dios. Así de sencillo. Él es Dios, Él lo llena, Él lo sabe, lo conoce, Él es poderoso, Él no tiene necesidad que nadie le diga de usted algo que necesita, Él lo conoce todo. Amén. Solo hay que saber esperar. Lo que pasa es que nosotros no queremos esperar. Nosotros queremos todo vía express. Pero la verdad es que Dios tiene su forma de trabajar y Él opera como Él quiere. Amén. Pero sí, volviendo a lo mismo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, marca, hermano, la línea, marca la Biblia, hermano, marca la labor de la Trinidad de Dios en cuanto a la salvación del hombre. Dios es uno en esencia, pero tiene una pluralidad para hacer su obra. Cada uno de ellos posee sustancia divina, cada uno de ellos posee personalidad, cada uno de ellos es Dios, no otro Dios, sino dentro de esa sustancia divina existe una pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que para hacer su obra se divide, no pueden mezclarse ni separarse. Cada uno de ellos
es Dios. Cada uno de ellos posee atributos divinos. Usted puede adorar al Padre, usted puede adorar al Hijo, usted puede honrar al Espíritu Santo. Porque hay gente que muchas veces le dice, no, tú no lo puedes hacer así. No, eso no, está malo. Tu oración no la oye Dios. Tu oración no la oye el Hijo. Cada uno de ellos es Dios. Y no hay pelea, ahí no hay pelea porque es un solo Dios. Tu adoración, asegúrate de dársela siempre a Dios. A ese Dios único y verdadero. Y cuando tú adoras la Trinidad de Dios, pues tú estás honrando a Dios. Amén. Ahora, que para hacer su obra, quien está con nosotros, guiándonos, es el Espíritu Santo de Dios. Él nos guiará hasta el final. Él nos guiará hasta que lleguemos allá. El Espíritu Santo fue enviado para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, vayamos a Efesios. Ya vamos a ir aterrizando. Efesios capítulo número 1. Ya le dije que cuando me mojo el dedo es porque la Biblia está nueva, pero me estaba acordando de mi nieto. Mi nieto me vio a mí leyendo la Biblia y me vio que yo le hacía así. Entonces él vino y hizo lo mismo y lo vio la mamá y la mamá lo regañó. Entonces la mamá lo regañó y ella le dijo, no, pero es que yo he visto a mi abuelo que así le hace. Los niños lo que ven eso hacen. Entonces, pero es una costumbre que uno hace porque se pegan las hojas, sí. Pero Efesios capítulo 1 del 3 al 14, oiga, también, oiga, se evidencia la igualdad de las tres personas cuando dice que cada una de ellas recibe alabanza para su gloria. Lo voy a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, la promesa que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, esto es de lindo. Y con esto vamos a terminar el estudio de la Trinidad de Dios. El versículo 3 habla del Padre
se dice que bendice. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es bendito? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito Dios, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que, hermana, mire, nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud. Perdone que me salga un poquito, pero nosotros, hay cristianos todavía que venimos arrastrando la vieja naturaleza. Amén. Pero Dios no nos escogió a nosotros para maldecirnos. Dios nos escogió a nosotros para bendecirnos. Así que ya no ande diciendo usted que usted está salado. Hay gente que solo así dice. Algo que le pasa y dice: ay, es que estoy salado. Quizás porque no se ducha. Pero usted tiene que aprender. Tiene que aprender que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nosotros somos bendecidos, hermano. Por eso yo digo, hermano, la Biblia lo recalca. La Biblia dice que las bendiciones del Señor nos van a seguir a nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Pero nosotros queremos como los de hoy, que no quieren pasar enfermedad, no quieren pasar nada y quieren que eso es maldición. Ese es el proceso de la vida. Y recuérdese, mire, y recuérdese algo, y es que la enfermedad es causa del pecado. Dios no creó la enfermedad. Dios no la creó. Fue la desobediencia del hombre. A causa de la desobediencia entró la muerte, entró la enfermedad y todo lo que el hombre ha acarreado. Porque después vamos a entrar a una doctrina, vamos a entrar a la depravación total. Pero aquí habla que el Padre, oiga, bendice y nos ha bendecido a nosotros. Cuarto, oiga, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió a nosotros? Fue el Dios y Padre. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para la honra y para la gloria y para la alabanza de su gloria. Por eso es que usted tiene que entender ahora cuál es su llamado. O sea, usted debe ser un adorador. Usted y yo debemos de ser, fuimos escogidos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Oiga, clarito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí no vale que corazón, que no sé qué, que no sé cuánto. Dios nos escogió con un solo perfil, que seamos santos. Y la santidad no radica de caminar de puntillas. La santidad encierra muchas cosas que nosotros confundimos. Pero aquí habla que nos escogió, según nos escogió, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Oiga, 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué está usted en Cristo? Por misericordia de Dios, porque era una buena pieza. No. Y eso es lo que la gente muchas veces, hermano, el creyente tiene que entender, que fue el beneplácito, que fue, oiga, la soberanía de Dios, que fue, oiga, el propósito de Dios, no porque tú eras mejor. ¿Usted qué quiere que Israel, hermano, Dios lo escogió por ser, hermano, qué tremenda nación? No, una nación pequeñita. Si Israel subsiste y tiene todo, porque Dios se lo da, y porque Dios la sostiene, y porque Dios le da todo ese cerebro que tiene, aunque a la gente no le gusta. Pero la verdad, oiga, que nosotros fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser verdaderos hechos hijos de Dios. Los suyos vino y no le recibieron Israel, pero los que le recibieron los adoptó en la vid verdadera, nos injertó. Qué injerto increíble que el Señor hizo. Nos injertó en la vid verdadera. De esos injertos que no se notan. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso es que la Biblia habla, cuando habla de la salvación, dice que es gratuita, para que nadie ande ahí de bocón, y nadie ande diciendo, ay, es que por mis méritos, porque yo fui a una universidad, o por esto y lo otro. No, por eso es que Dios desarma a cualquiera, lo desarma, y dice que fue por su puro afecto. Exacto. O sea, es que, y entonces, mire, cuando usted entiende esto, usted se le va a ir el yo de la persona, aquellos que se creen que son grandes y que no sé qué. Cuando usted entiende esta verdad, usted aprende a humillarse delante del Señor. Usted no viene aquí a la iglesia con ínfulas de importancia. Usted viene aquí, oiga, agradecido, hermano, con deseos de adorar y de humillarse delante de aquel Dios que sin ver nada bueno en usted y en mí, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. O sea, legítimamente nosotros somos hijos de Dios. Legítimamente, le guste a quien no le guste, somos hijos de Dios. Fuimos injertados. Amén. Así que demos gloria a Dios por ello. Nos escogió para la alabanza de su gloria. Así que deje de andar cantando lo que no tiene que cantar. Por más que uno los machuca, hermano, no, allí salen con sus cosas todavía. Cierto, allí se pegan se le pegan unas pulgas muchas veces a los cristianos que necesitan una buena fumigada. O sea, entienda que usted, si usted cantaba ya, aquí adore al Señor, aprenda a ser un adorador y cante al Señor, y en su carro ande música cristiana. Porque usted no puede servir a dos señores. Aquí no puede estar levantando las manos, cantando, hablando lenguas, y allá hace de todo, mano. Así que eso es por si acaso. Entonces, eso habla del Padre. El Padre nos bendice, nos escoge, nos predestina para la alabanza de su gloria. Eso es lo que Él hace. Y pues, vuelvo y repito, por eso es que el Señor, o sea, ese Dios es tan lindo que dice, yo le he dado toda autoridad a Él. Pero Él sabe reconocer, no dice, el Padre me dio autoridad, yo hago lo que quiera. No, Él dice, ninguno de ustedes viene al Padre si no es por mí.
Pero ninguno de ustedes viene si el Padre no lo trae. Y si el Espíritu Santo no santifica y abre, tampoco. O sea, aquí es un trío, una trinidad que funciona sincronizado. O sea, nosotros debemos de estar alegres, de estar felices. Si usted no le siente sabor a la vida cristiana, usted tiene que convertirse, Señor. Y yo lo digo porque estoy hablando a la televisión también. Y también a ustedes. Aquí, ¿para qué vamos a andar con tanto cuento? Si usted no le siente sabor a la vida cristiana, usted necesita arrepentirse. Usted necesita conocer a Dios. Porque hay mucha gente, hermano, oiga, que llegas a las iglesias, voy a hablar general, que han aprendido hasta a ponerse mantelina, han aprendido a ponerse una corbata, pero que no conocen a Dios. O sea, y es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, mi hermano. O sea, es importante aclararlo, porque no basta con solo ir a la iglesia. No solo basta con ir y participar y cantar. No, basta, hermano, con hacer la voluntad de Dios. Así que usted fue llamado para santificarse y para vivir sin mancha, para cantarle al Señor y adorar con todo. Mire, aquí debería ser una fiesta cada día y cada domingo. Pero muchas veces se oyen más los instrumentos que todo el pueblo. Pero uno dice: hermano, cante, y uno pasa, los motiva, grite, gloria a Dios. Aquí es donde nosotros tenemos que no hacer relajo, porque Dios es un Dios de orden. Pero es aquí donde nosotros podemos alzar nuestra voz, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y cantar y exaltar al Señor y darle gloria. Pero es aquí donde no gritamos. En la casa se gritan. Somos arrevesados. Pero sí es importante. Ahora, el versículo 7, oiga, el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas. ¿De quién está hablando aquí? Léanlo. ¿Por qué está hablando de Jesús? Exacto. O sea, cuando yo les pregunto, vaya al versículo y léalo, porque allí está. Lo único que yo quiero es que no se pase sin poder entender el versículo. Pues estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de la función. El Padre, oiga, bendice, escoge, predestina, nos escoge para la alabanza de su gloria. Pero el Hijo dice que nos redime con su sangre, no así del Padre. Porque quien murió por nosotros no fue el Padre, fue Cristo. O sea, cada cosa en su lugar. Y ahí es donde usted debe tener el cuidado, no solo leer, hermano, y leerlo así nomás. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quien abrió nuestro entendimiento fue Dios. No, pues si nosotros no queríamos ser evangélicos. Usted se imaginó que Dios lo iba a llevar hasta donde usted ha alcanzado, hermano. Para nada. Pero mire qué lindo es el Señor, nos escogió. Que si nos ponen a elegir, a escoger, hubiéramos sido, nadie nos hubiera escogido a nosotros. Pero gracias a Dios que Él fue el que nos escogió a nosotros y nos redimió con su sangre, y es por eso que ahora nosotros somos diferentes para la gloria de su nombre. El versículo 9 nos da a conocer el misterio de su voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto
en sí mismo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mire, así en breve, Él no nos ha escondido nada a nosotros. Por eso le digo, usted debe de sentirse pero feliz. Porque fíjese que ni aún estos sabios, que uno no va a decir que no, son sabios, inteligentes. Pero es que ellos no saben, ellos están gastando millones y millones y millones para ir a la luna a experimentar. Ya les dije, si van a Marte, si hay vida, experimentos y un montón de muchos que están reservando, porque cuando sea el final se van a ir para el cielo allá, están reservando. Pero imagínense, y la Biblia habla en Corintios, que Dios escondió esto de los sabios, de los grandes, y se lo reveló a los pequeños. Y usted no necesita ni haber cursado una universidad. Hay gente que nunca fue a una escuela y ya sabe cuál será el final de esta tierra, y sabe que dónde está ese cielo nuevo, esa tierra nueva que el Señor fue. Usted ya sabe dónde está el paraíso. O sea, nosotros sabemos cosas que hay hombres que no los entienden, que les sirven de confusión. Y a nosotros, miren, nosotros vemos un panorama clarísimo, desde el inicio de las Escrituras hasta la eternidad futura. Y estos no lo entienden, se burlan. Pero dice acá, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Él es Dios y Él puede hacer. Mire, hermano, si Dios condena, ¿es malo Dios? No, no es malo. Dios no es malo. Es más, ¿usted cree que si viene juicio sobre esta nación, Dios es malo cuando Dios está advirtiendo y cuando Dios está llamando al hombre que se vuelva? Y el hombre entre malo, igual que Israel, entre malo llamaba más, se alejaba. Dios no es malo. Dios es bueno. Y démosle gloria a nosotros, porque nosotros, oiga, somos llamados a acercarnos más a Dios. Amén. Otro, todo para la alabanza de su gloria. Y oiga lo que dice el versículo 13. Y aún voy a leer los versículos antes que me quedan. Versículo 10: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, lo quise leer porque esto confirma. Oiga, que a Dios le plujo, así de sencillo. A Dios le plujo escogerlo, a usted y a mí. Amén. Y yo le dije, esto no es para que usted se suba a los ojos. No. Es para que nosotros le demos la honra y la gloria al Señor por los siglos de los siglos. Fuimos escogidos en su voluntad, su beneplácito. Amén. Fuimos predestinados conforme a su propósito, todas las cosas según el designio de su voluntad. Ya no quiere esta cosita, pero ya casi terminamos. A fin, oiga, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Oiga, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Aquí habla que el Espíritu Santo nos sella. Amén.
Oiga, el ser sellado es diferente a ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos de los dones del Espíritu es diferente. Amén. Ser sellado son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza. O sea, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, es lo primero, es la seguridad que nos da. Amén. ¿Qué quiere decir? Fuimos sellados. Exacto. O sea, usted, y por eso usted es propiedad del Señor. Porque usted fue comprado con sangre, no con imitación. Fue comprado con sangre. Y entonces le fue puesto un sello para el día de vuestra redención. Amén. O sea, que usted es sellado con el Espíritu Santo, promesa. Amén. Así que recuérdese que usted es propiedad. Por eso es que dice que el Espíritu que Él ha hecho posar en nosotros nos cela celosamente. Ahora entiéndalo, porque el Señor nos lleva y nos habla la santidad, no libertinaje, no al libertinaje, sino a la santidad. Así que este es el tema de la Trinidad de Dios. Espero que a lo largo de todo este estudio usted haya sido edificado por la palabra del Señor. Hemos finalizado un tema más. Vendremos, si el Señor no ha venido, el próximo jueves con un nuevo estudio de la palabra. Venga con el deseo, venga con el anhelo. Yo creo que es la batería. Bueno. Sí. Aquí está. Aquí solo finalizo. Este es el final del estudio de la Trinidad de Dios. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Espero que hayamos aprendido y que tengamos esa convicción. Yo digo siempre, aunque muchas veces no podamos explicarle a alguien, que su corazón no sea movido de su forma de pensar, porque es importante aprender doctrinalmente. Esta es la enseñanza de la Trinidad de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias al Señor por habernos permitido un estudio más de la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por habernos concedido el culminar con un estudio más de tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea de edificación a aquellos que han de verlo a través de YouTube, la repetición, aquellos que jueves a jueves están pendientes del estudio de tu palabra y aquellos que están jueves a jueves en este lugar, Señor. Yo te ruego que tú los bendigas, que bendigas a cada uno de mis hermanos, aquellos que por primera vez están hoy acá, Señor, aquellos que por primera vez sintonizan el canal, la televisión, a través del internet. Y yo te ruego, Señor, que en estos tiempos tan difíciles, Señor, el fundamento sea cada día más sólido en la vida de los creyentes, que entendamos y que sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos, Señor. Dios de misericordia, hoy, esta noche, damos honor, damos gloria, damos alabanza a ti, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
A ustedes sean la gloria, sean la honra y sean la alabanza. Gracias por tener una función maravillosa dentro de nuestra salvación. Y hoy no venimos con el pecho saltado, venimos con gratitud, venimos agradecidos con cada uno de ustedes por esa labor que han hecho a favor de la iglesia del Señor. Dios de misericordia, gracias. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que tu palabra prospere, Señor, para lo cual fue enviada. Dios de misericordia, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.